venido estudiando desde abril la carta del apóstol Pablo a los romanos, el cual decíamos desde el inicio era una carta que había surgido en medio de muchas complicaciones históricas y muchas complicaciones religiosas, llamémosle. Decíamos de que allá la iglesia formada en el antiguo imperio romano estaba constituida tanto de judíos que habían estado en el exilio y ahora se habían radicado en Roma, como de gentiles. ¿Qué son los gentiles? Son todos aquellos que no son judíos. Ahí entramos nosotros, que por nuestras venas no corre sangre judía. En aquel tiempo el griego era considerado gentil también. Y el griego y todas aquellas otras naciones que no venían de linaje de Israel o de linaje abrámico. Entonces, esta iglesia, durante el periodo de uno de los emperadores, fueron sacados, tanto creyentes como no creyentes, judíos, fueron llevados al exilio, nuevamente mandados a su tierra de origen, y 5 años después fueron admitidos nuevamente, y llega a oídos del apóstol Pablo una noticia que realmente le preocupó y empezó a escribir esta carta. Y la cual estaban cayendo, los miembros de la iglesia, tanto judíos como gentiles, estaban cayendo en el error de querer judaizar. ¿Qué quiero decir con eso? De querer practicar aquello que la Torá o la ley de Dios les exige precisamente a los judíos. Entonces el apóstol Pablo, el apóstol para los gentiles, es claro, y empieza a escribir esta carta y se la envía a la iglesia allá radicada en Roma. Y empieza con que la justificación ya no es por el cumplimiento de la ley, lo hemos venido estudiando en los 9 capítulos anteriores, y desde hace 15 días estamos estudiando el capítulo 10. Y en estos 9 capítulos anteriores el apóstol Pablo se dedica a decir de que no podemos hacer nada nosotros, humanamente hablando, para obtener ese perdón de pecados, la salvación de nuestras almas y la vida eterna. Así que solo puede ser a través de la justificación que por fe en nuestro Señor Jesucristo es posible, no por las obras de la ley, aunque la justificación por fe en nuestro Señor Jesucristo lleva como consecuencia también el cumplimiento de estas obras y dar una fe con frutos dignos de arrepentimiento. En esos 9 capítulos y 10 capítulos, porque ya empezamos a estudiar el capítulo 10, el apóstol también en estos capítulos 9, 10 y 11 es explícito en presentar también su preocupación en lo profundo de su corazón por sus compatriotas judíos. Y dice: yo diera hasta mi vida, diera mi salvación y pudiese ser maldito, declarado anatema, dice, porque mis compañeros o mis hermanos judíos puedan alcanzar esta salvación que solo es a través de Jesucristo. Esta preocupación no es mayor, o este amor mostrado por el apóstol Pablo, ya definimos esto, no es mayor que el amor que Dios tiene por su pueblo también. Y aprendíamos de que sí, el pueblo judío ha sido el pueblo escogido por Dios y recibió una promesa por Abraham, por parte de nuestro padre en la fe, el patriarca Abraham, y dice: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Cuánto han leído eso? Y dice también allá en Génesis: bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. Entonces, esa promesa que Dios hace a Abraham tiene efecto hasta el día de hoy. Entonces, por eso nosotros en nuestras oraciones siempre incluimos y oramos por el pueblo de Israel, para que sea la paz con el pueblo de Israel y la ciudad santa Jerusalén. Dicho esto, el apóstol Pablo también nos habla claro y dice de que en este capítulo 10 que iniciamos hace 2 semanas, iniciamos leyendo de que su preocupación por el pueblo judío y también la salvación a través de la fe. Y yo quiero hacer un paréntesis ahora que llegamos a esta parte de la fe. Tradicionalmente nos han vendido una fe sin consistencia, una fe sin fundamento. Declare, tenga fe y todo lo que usted ya ha oído en otras partes, ya lo escuchó. Pero la fe a la que el apóstol Pablo es a la fe bajo la perspectiva de Dios, que es totalmente diferente. Así que esta tarde vamos a leer en voz de nuestra hermana Irma el capítulo 10, verso 11 al 15, y luego vamos a leer
en Hebreos 11:1. Pero primero vamos por parte. Bienvenidos a la certeza y convicción. Este es un paréntesis dentro del capítulo 10 de Romanos. Nos ponemos de pie para mayor respeto a la palabra. Romanos 10, del 11 al 15. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocare a aquel en el cual no ha creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Amén. Amén. Inclinamos nuestro rostro y oramos. Amadísimo buen Señor, queremos a esta hora, Padre, abrir nuestro corazón, nuestra mente, para que la luz del entendimiento dada por tu Espíritu Santo pueda llegar hasta allí, pueda iluminarnos y podamos, Señor, atesorar tu palabra en nuestros corazones y no solo guardarla, Padre, sino ponerla por obra. Queremos adquirir este conocimiento revelado, Señor, a través de las Escrituras, para ponerlo en práctica y poder reflejar tu carácter a esta sociedad, Señor, a este mundo tan necesitado de conocerte. Pero no solo pueden conocerte de oídas, sino tienen que saber que tú existes y que te muestras a cada uno de nosotros, para los cuales también tienes esas buenas nuevas. Quédate con nosotros y es en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo que te lo imploramos en acción de gracias. Amén y amén. Podemos tomar asiento. Decíamos de que dentro de esta perspectiva de fe, tradicionalmente a nosotros nos dicen: tenga fe, crea. Pero estas palabras de fe y creer, si no están bien fundamentadas, si no están bien solidificadas en la palabra del Señor, que tengan un fundamento sólido en la palabra del Señor, es algo hueco. Es algo que en el momento de pruebas pues nos vamos a frustrar. El sentimiento de impotencia va a llegar porque no vamos a ver realmente plasmadas nuestras necesidades o respondidas nuestras oraciones en el momento de que se es puesta a prueba nuestra fe. Entonces, por eso la pregunta de ahora. Y durante la semana estuve preguntándome realmente la fe. Y todos, cuando preguntamos desde este púlpito y decimos: ¿usted tiene fe? Todos dicen amén. Levante la mano el que tenga fe, y todos decimos amén. Pero realmente usted se ha puesto a preguntarse a sí mismo si tiene fe. ¿Tiene realmente fe? Y si usted tiene la confianza, por favor, esta tarde yo le pediría: levántele la mano el que tenga fe. Manténgala levantada porque quiero verla bien, porque con un ojo no miro. Amén, bájela. Todos tenemos fe. Pero el Señor quiere que usted y yo desarrollemos un tipo de fe, quizás, y solo quizá, no estemos acostumbrados usted y yo. Porque desde la perspectiva de la palabra del Señor, desde la perspectiva bíblica, hay un tipo de fe diferente a lo que cada uno de nosotros, o el concepto que cada uno de nosotros pueda tener acerca de la fe. Y si nosotros hemos concluido hasta este día, por lo que el apóstol Pablo le escribe a la iglesia allá en Roma, de que la salvación no es por cumplir la ley tácitamente, sino por depositar nuestra fe en Jesucristo como el Hijo de Dios, quien murió por nosotros y resucitó al tercer día, entonces seremos salvos. Y todo aquel que en él cree no será avergonzado, es lo que dice la palabra y es lo que acabamos de leer. Pero si nos regresamos un tantito, si nos regresamos un poquito a lo que es la palabra fe desde la perspectiva bíblica. ¿Hay un teléfono por ahí? Ok. Si nos regresamos a la perspectiva bíblica acerca de esa fe, vamos a ver allá en Hebreos 11, capítulo 11, verso 1, lo que es la fe.
y vamos a desglosar esa palabra fe según ese texto bíblico, realmente lo equivocado que podemos estar en cuanto a nuestra conceptualización de la palabra fe. Por favor, fe. Hebreos 11:1. Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Amén. Es fe, la certeza de lo que se espera, certeza de lo que se espera. Vamos a ver esa primera parte, certeza de lo que se espera. Certeza de lo que se espera. ¿Hay algo ahí que usted y yo asumimos que así es? Pregunto. Entonces decimos que, parafraseando esa primera parte del versículo, certeza de lo que de lo que se espera. O sea que hay algo cierto en lo que esperamos. O sea que aún no está. Amén. Así se puede entender o interpretar esta primera parte del versículo. ¿Y en qué palabra podríamos hacer mayor énfasis? ¿Podríamos hacer mayor énfasis en lo que se espera o en la certeza? Pregunto, por favor, tenga la confianza en decirme cualquiera de las dos. Certeza. Muy bien, vámonos a la segunda parte, si me la repite por favor. Segunda parte del versículo Hebreos 1. La convicción de lo que no se ve. Otra vez, hay dos palabras claves en esta segunda parte o parte complementaria del versículo. La convicción de lo que no se ve. ¿Cuál dijimos que era la palabra en la primera? Certeza. Y aquí, ¿cuál podríamos ser? Convicción. Muy bien, fíjese que están bien ubicados. La verdad que sí, pero mucha gente le da al revés las otras dos palabras mayor énfasis a esa palabra, a lo que se espera y a lo que no se ve. Y es la certeza, la palabra clave en la primera parte del versículo, y la convicción. Por ello es necesario que definamos la etimología de la palabra fe. Fíjese que según el griego, la palabra fe viene del griego, de la raíz griega que se llama pistis. Pistis. Y conlleva, o la connotación de esta palabra significa fidelidad y constancia en algo. Luego, la palabra hebrea utilizada para definir lo que es fe se llama emuná. Y esta palabra emuná del hebreo en su raíz hebrea significa firmeza, fidelidad, lealtad y honradez. Entonces, si ahora aplicamos, ya conociendo la raíz de la palabra fe, lo aplicamos a nuestra vida de fe, podemos saber de que requiere que nuestra fe tenga primero consistencia. Y esa consistencia no es una consistencia vaga, es una consistencia en la palabra de Dios, que viene a través de la lectura de su palabra. Y esa fidelidad, que también lleva implícita la palabra fe según su raíz, una fidelidad ¿a qué? A lo que estamos leyendo en la palabra de Dios. Entonces, si ahí hay más de 3,000 promesas, debemos de ser fieles a esas 3,000 promesas. ¿Y fieles por qué? ¿Solo porque aparecieron esas promesas? No, porque Dios es fiel, una característica divina, una de los atributos de Dios comunicables que nos ha transmitido a nosotros en nuestra creación, que cuando Él nos creó, nos transmite ciertos aspectos que son característicos y exclusivos de Él. Una de ellas es la fidelidad, una de ellas es la constancia, una de ellas es la honradez y otra de ellas es la fidelidad, firmeza. Dios es firme en lo que determina. Entonces, cuando nosotros tenemos la etimología de la palabra, la conceptualización de la palabra fe, podemos visualizar que esta palabra dice: sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cuántos han leído eso en la palabra de Dios? Sin fe es imposible, porque esa fe es una de las características de Él. Y si usted se presenta a la presencia de Dios, valga la redundancia, y quiere y le pide y le honra y le da gloria y le da alabanza, pero no lleva implícito lo que es fe, que son estas características que son identificables con Él, porque Él se identifica con las características que lo determinan a Él como persona que es. Yo me identifico con mis hijos porque ellos llevan algo de mí.
llevan un ADN, llevan mi sangre. Entonces mi hija me habla o mi hijo me habla y yo sé que son mis hijos porque hay algo que de ellos, que ellos tienen, que es parte de mí, es mi ADN. Lo mismo nosotros, cuando nosotros buscamos, invocamos la presencia de Dios, debe de haber ese ADN que nos distinga y que Dios mismo se identifique con cada uno de nosotros, porque nosotros poseemos algo que le caracteriza a Él y que es una de sus cualidades que lo define como ese Padre amoroso. ¿Sí me estoy dando a entender? Entonces, cuando usted y yo buscamos la presencia de Dios, le invocamos a Él, debe de llevar implícita esa fe, esa oración, debe llevar implícita la palabra fe. No es una fe en que, yo tengo fe que me van a aprobar el crédito. Es una fe vaga. Puede ser y no puede ser. Y no es porque si usted se está repitiendo, me lo van a aprobar, esa es autosugestión. Perdóneme en buen castellano, usted se está dando mentiras a sí mismo, porque no hay una base sólida para creer que a usted le van a aprobar el préstamo, el crédito, lo que se ande gestionando. Yo tengo fe que me voy a sacar la lotería. Pero eso es una fe, no tiene base para que pueda surgir la otra parte, la certeza. Una cosa es lo que usted espera o crea que puede suceder y otra vez la certeza que eso va a suceder. En cambio, cuando nosotros buscamos la presencia del Señor y lo hacemos de forma sincera en nuestro corazón, creyendo, la palabra también nos enseña que el que busca a Dios debe tener algo en él que crea que realmente existe. Amén, gracias. Tenemos que tener esa fe positiva, y esto no estoy hablando de sugestión, sino una fe determinada en aquello que hemos puesto o en a quien hemos puesto y depositado esa fe. Por eso el apóstol Pablo, vamos a regresar al estudio, dice que la fe debe estar puesta en Jesucristo, que es a través de esa fe puesta en Jesucristo que nosotros podemos obtener perdón de pecados, salvación de nuestras almas y la vida eterna. Ya no es, habíamos hablado allá en el estudio del capítulo 9, que los judíos se habían identificado porque ellos trataban estérilmente, sin un fruto, obtener esa salvación o ese perdón de pecados a través del cumplimiento de la ley. Y humanamente no podemos hacerlo. Habíamos hablado también de que el esfuerzo de los judíos estéril por cumplir la ley no podía ser, o estaban malgastando o mal enfocando sus energías cuando ya había habido alguien que había cumplido la ley por ellos y por nosotros, y ese es Jesucristo. Si en algún momento usted ve que le estoy viendo como que soy loro así de lado, es porque estoy enfocándolo. Amén. Así que no se va a sentir mal. Yo hago muchas veces risa de lo que me sucede, porque qué más da frustrarse. Entonces, la fe, desde la perspectiva bíblica, lleva implícita, dijimos, fidelidad. ¿Qué otra palabra? Honradez. Amén. ¿Qué más? Firmeza. Muy bien. ¿Qué otra? Constancia. Fidelidad, constancia, honradez, firmeza, lealtad. Eso es características, dijimos, que determinan o que definen a Dios también. Ahora veamos, fe es una cualidad de nuestro Creador y fe es el actuar, es la actuación con fidelidad, constancia, firmeza y lealtad hacia Dios. Y tiene implícita la palabra verdad, porque usted no puede ser fiel con mentiras. Vea que no existe. No puede ser fiel siendo inconstante. No puede ser fiel, ¿cuál es la otra? Siendo desleal. Entonces, lleva implícita en cada una de esas palabras la palabra verdad. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si tiene implícita la palabra verdad, una es otra de las cualidades que se desarrolla a través del proceso de aplicar la palabra fe. Entonces, Pablo
le dice a Timoteo, allá en la segunda de Timoteo, le dice, preséntate a Dios, procura con diligencia, con esmero, presentarte aprobado ante Dios, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que ha utilizado la palabra de verdad. La palabra de verdad. ¿Y a qué palabra de verdad se refiere el apóstol Pablo? A la palabra de Dios. Gracias, hermano. A la palabra de Dios. Y la has utilizado, dice, para redarguir, para enseñar, para corregir y para instruir en el conocimiento de la misma. Entonces ya llevamos de que la palabra lleva implícita, o la palabra fe lleva implícita las cualidades que dijimos que distinguen a nuestro Señor, y por supuesto la verdad. Y dice que la verdad también es Dios, porque Él es verdad. Y entonces, si Él es verdad y definen una de las cualidades de Dios, también Él lleva implícita otra palabra. ¿Cuál es? Juan 3:16. Amor. Entonces, el amor lleva implícita la fe, o la fe lleva implícito el amor, lleva implícita la verdad, porque estas son características o cualidades que definen e identifican a nuestro Dios, a un Dios todopoderoso. Así que la verdad, cuando se practica, debe llevar constancia en la verdad. Pero como la palabra está de verdad, cuando se practica y se le pone constancia a esa práctica, la verdad y el amor de Dios, ¿a dónde se refleja? Pregunto. Que eran los judíos que querían hacer este amor y verdad a través del cumplimiento de ella. ¿Qué es? Wow. La ley. La ley surge del corazón de Dios para su pueblo, para que a través de esa práctica de la ley ellos pudieran mantener constancia, fidelidad. Ahí viene la palabra fe, ya vimos las raíces hebreas y griegas, ahí están las palabras, en el cumplimiento de esa ley a través de practicar la palabra de Dios, a través de practicar el amor implícito en el cumplimiento de la ley. No sé si me estoy dando a entender o lo estoy confundiendo, porque a mí me ha llevado una semana entender esto. Entonces, no podemos nosotros decir que cumplimos la ley de Dios cuando no tenemos amor con el prójimo. No podemos decir que amamos a Dios cuando no nos interesamos por las necesidades del prójimo. No podemos decir que cumplimos y que tenemos fe cuando no somos constantes en lo que hacemos, cuando no somos fieles al Señor en lo que hacemos, cuando no somos leales al Señor en lo que le hacemos, cuando no tenemos honradez o no somos honrados con lo del Señor. No me estoy refiriendo a la parte económica, me estoy refiriendo a la honradez que nosotros debemos demostrarle al Señor con todas las acciones que a diario hacemos. Entonces estamos alejados de la fe, usted y yo. A mí esto, como dice nuestro pastor general, me explotó el cerebro, me confrontó de tal manera de que nosotros podemos llenarnos la boca diciendo que tenemos fe en Dios, pero cuando aplicamos esa fe a nuestro diario vivir, estamos alejados de lo que etimológicamente significa la palabra fe desde la perspectiva bíblica. Entonces, si el apóstol Pablo se estaba refiriendo a este punto en específico, que la fe no es por el cumplimiento de las obras de la ley, sino por el poner esa fe y depositada en el Hijo de Dios, el Mesías, ese Mesías tan esperado por el pueblo judío, y que gracias a que ellos un día le tuvieron en poco, no le han reconocido, es que Dios mismo une ese pueblo escogido de Dios y añade, lo vimos lo del olivo silvestre, añade ahora a los gentiles, que somos usted y yo, como un ¿cómo se llama cuando se añade a un árbol? Injerto, como un injerto a ese árbol de la familia del pueblo escogido. Entonces, gracias a que ellos un día no reconocieron el sacrificio del Hijo de Dios,
allá en esa cruz del Calvario, es donde Dios en su inmensa misericordia, en su omnisciencia, tenía planificado que a través de ese endurecimiento que Él mismo hizo en el corazón de los judíos, para que el pueblo gentil fuera añadido a ese árbol de olivo plantado y cultivado específicamente por Dios, que se llama pueblo judío. Eso no nos hace judíos, pero nos hace merecedores de la gracia redentora de Cristo. Ya no es porque nosotros cumplamos esos 613 preceptos dados a través de Dios a Moisés, o sea, dados a Moisés a través de Dios, ¿no? ¿Cómo es? Dado por Dios a través de Moisés, así es la palabra. Entonces, esos 613 preceptos que usted y yo conocemos, los más comunes, que son los 10 mandamientos, pero habían otros 603 aparte. Y como no se podían cumplir al 100%, dijo el Señor, no, estos no son capaces de cumplirlo. Entonces, en una comunión, en una comunicación, en una reunión interna entre la Trinidad, dice, bueno, ¿qué vamos a hacer? El Hijo se ofrece como sacrificio único y para siempre para ser inmolado allá en la cruz. Y su sangre iba a servir porque la misma ley exigía que hubiese derramamiento de sangre para perdón de los pecados. Pero como nadie podía cumplir la ley al 100%, vino y se hace un único sacrificio a través de la vida de nuestro Señor Jesucristo allá en esa cruz del Calvario, quien ofrenda voluntariamente su vida para que su sangre pudiese lavarnos de esa mancha del pecado presente, pasados y futuros. Así que, ¿cuál es el problema hoy en día? Que no hemos creído porque no hemos practicado esta fe en ese evento preciso del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué dice eso, predicador? Porque hay pecados que ya fueron perdonados en la cruz del Calvario. Si usted y yo hemos tenido un arrepentimiento genuino y nos seguimos recordando y nos seguimos martirizando y seguimos sufriendo por esos pecados que ya pasaron y que deberían de estar allá depositados, como el Señor, la palabra misma lo dice, puestos en el fondo de la mar, como el occidente y del oriente están tan distantes. ¿Por qué? Porque Dios no nos está recordando, no nos está enrostrando ese pecado. Él ya lo perdonó, borrón y cuenta nueva. Somos nosotros los que insistimos en estar recordando el pecado y sufrimos por ello. Y nos limitamos las bendiciones, nos privamos de las bendiciones que Dios tiene porque no abrimos nuestro corazón a esa transformación que es a través del Espíritu Santo. Y seguimos viviendo una vida amargada. Seguimos viviendo una vida estéril, no damos frutos dignos de arrepentimiento, porque no entendemos, no hemos comprendido lo que significa fe. Porque estamos acostumbrados a ver predicadores que nos ofrecen prosperidad. Declare, pacte. Esto no es de declarar, es de creerlo, de tener esa fe genuina. Si el único que tiene potestad para declarar es Dios, quien hace las cosas y hace de lo que no es, él crea de la nada. Usted y yo no. Tenemos que depositar nuestra fe en el creador del universo para que esto surja efecto. Si no, vamos a seguir viviendo en círculos y una vida estéril, no vamos a dar frutos. Y vamos a seguir preguntándonos, ¿por qué el Señor no me escucha mis oraciones? ¿Por qué el Señor hace esto? Y vamos a seguir viendo el defecto de los demás en lugar de ver de que nosotros no tenemos una fe fundada en la palabra del Señor, porque no leemos la palabra, no escudriñamos las Escrituras. Por eso es que cuando las pruebas llegan, tambaleamos. Surge la duda en nuestra mente. Y el enemigo, que es un experto estratega, nos va direccionando, porque no nos puede tocar sin la voluntad permisiva de Dios, pero nos puede mal influenciar, nos puede llevar a que nuestra mente produzca pensamientos negativos hacia Dios y en el peor de los casos que hasta blasfememos contra Dios y le neguemos su existencia, como lo hizo con Job, y utilizó a su ayuda idónea para que inducirlo a pecarlo y a blasfemar contra Dios. Blasfema con tu Dios y muérete, le dijo. Fíjese la ayuda idónea, el consejo que le dio. ¿Y qué hizo el diablo? Cuando el Señor le preguntó, ¿de dónde vienes? De rondar el mundo y todo lo que en él hay. ¿Ya consideraste, le dijo Dios, a mi siervo Job? Era un hombre que trataba de cumplir la ley, aunque en ese momento no estaba dada la ley.
pero había algo en nosotros, y siempre ha habido ese algo en nosotros, que es la parte del Espíritu de Dios el que nos da vida. Y usted puede decir, es que tuve una corazonada. No, es el Espíritu de Dios que está en usted. Que cuando usted va a hacer algo malo, el Espíritu le dice, no lo hagas, pero usted, como es necio, lo hace. Y no usted, también yo. Entonces, le dice, ¿no has considerado a mi siervo Job? Y por eso más adelante, en el capítulo 19, los que están leyendo el libro de Job, sabe que ahí dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Porque muchas veces usted y yo nos sucede lo mismo. Porque esta fe que nos habla el apóstol Pablo no ha tenido la fundamentación adecuada para tal efecto. Entonces, nosotros creemos que hay Dios, sí, hasta el diablo lo cree y tiembla. Pero cuando nosotros le damos importancia a esa fe y vemos en qué consiste la fe que el apóstol Pablo en este caso le está exhortando a esa comunidad cristiana allá en Roma, entonces surge efecto. Entonces podemos ver de que realmente la fe de nosotros tiene que ser fundamentada o cultivada y desarrollada a través de nuestra existencia paso a paso, un día a la vez. La fe no surge como un acto mágico de Harry Potter. La fe surge como un proceso en el que usted y yo tomamos la decisión de entrar en ese proceso para que la fe pueda ser cimentada en nuestros corazones, tatuada en nuestros corazones, esculpida en nuestros corazones, porque no se puede borrar. Cuando eso sucede, que la palabra del Señor está en nuestros corazones y en nuestra mente. Aprendíamos el capítulo anterior, en el 9, de que el corazón, en el capítulo 10, en el sermón anterior, aprendíamos que nos exhorta allá en 9, capítulo 10, versos 9 y 10, dice, porque con el corazón se cree, mas con la boca se confiesa para salvación y vida eterna. Porque para la cultura judía, todo radica en el corazón. Ahí radica la voluntad, el intelecto y las emociones. Por eso dijimos también de que el autor de los Salmos, uno de ellos decía que dame, oh Jehová, un corazón nuevo. Y también en otra parte de la porción dice, cuida, oh hijo mío, tu corazón, porque él emana la vida. Amén. Porque para la cultura judía el corazón es básico para el diario, es el eje del quehacer cotidiano. Entonces ahora que vemos la palabra fe desde la perspectiva bíblica, podemos entender y podemos llegar a la conclusión de que nos falta mucho cultivar la fe. Para que cuando esos problemas, esas circunstancias, esas tormentas, esas situaciones delicadas, urgentes o crisis que llegan y se presentan a nuestra vida sin tocar la puerta, podamos nosotros realmente responder a la altura de lo que somos hijos de Dios y no tambalear, no frustrarnos, porque ya no dependemos de nuestra fuerza, sino de lo que ya hay adentro de nosotros, que es el Espíritu Santo y el poder que dijo nuestro Señor Jesucristo: en el mundo tendréis aflicciones, pero no os preocupéis, yo he vencido al mundo. O sea, nos da una palabra de fe y de fortaleza al mismo tiempo, para que cuando se presenten esas circunstancias en la naturaleza humana vamos a tambalear, es normal, mientras estemos en este cuerpo humano, pero debe de haber una fe bien fundada en la palabra del Señor, para que aún a pesar de esas circunstancias adversas, nuestra dependencia del Señor no colapse, nuestra esperanza en Él no termine, no se derrumbe. Entonces ahora podemos entender lo que dice Hebreos 11:1. Pues es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahora sí le podemos hallar sentido a la expresión de Hebreos, ¿sí o no? Podemos entender ahora cuál era la intención del apóstol Pablo en cuanto dijo en el capítulo 9 y parte de este 10, y lo va a continuar diciendo en el capítulo 11. Le dije que estos 3 capítulos están ligados íntimamente, que la salvación ya no es por las obras de la ley, sino por la fe depositada en Jesucristo. Entonces, si esa fe tiene un fundamento y hemos aprendido de dónde viene la palabra fe según el hebreo y según el griego, entonces ahora podemos decir y podemos tener un medidor
un sistema métrico que nos ayude a medir realmente qué nivel de fe usted y yo tenemos. Y no se trata de quién tenga más o de quién tenga menos, se trata de que si tengo menos, si yo llego a la conclusión de que mi fe es débil, ¿qué voy a hacer para cultivar y fomentar esa fe? Y si mi fe es fuerte, ¿qué voy a hacer para mantener esa fe? Entonces, en el capítulo 10, verso 11, cuando nos dicen las Escrituras, dice el apóstol Pablo, como nos dicen las Escrituras, todo el que confía en el Señor no será jamás avergonzado. Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. En la versión Reina Valera, que es la que usted tiene en sus manos, dice, todo aquel que creyere en el Señor no será avergonzado, ¿o me equivoco? Creo que eso es lo que dice, ¿va? Ok. En otras versiones va a encontrar usted, y todo aquel que tenga fe en Él no será avergonzado, porque se está aplicando el uso de la fe en diferentes contextos o en diferentes traducciones. Pero el punto es que no seremos avergonzados si nuestra fe tiene una base sólida, si nuestra fe es el Señor Jesucristo, si nuestra fe está depositada en Él, está basada en Él y está desarrollada únicamente por Él. Entonces, hermanos, la pregunta, ¿cómo está nuestra fe? ¿Qué tipo de fe usted y yo tenemos? Hoy que me llegó a mí esto de la pérdida de la visión del ojo en menos de 10 minutos. No crea, yo empecé, ¿qué onda? ¿Qué pasó aquí, va? Porque yo, Señor, tu siervo que predica todos los domingos. ¿Y dónde está tu fe? Cuando yo estaba preparando esto, bosquejeando el sermón, y busco lo que la palabra fe significa, vi un video de lo que la palabra fe significa desde la perspectiva judía, y voy a buscar, creo que esta palabra fe en la concordancia Strong es la 350, y voy a buscar realmente lo que la palabra significa y cómo está mi fe en contexto con lo que estoy aprendiendo, hermano, porque esto el Señor me lo ha hablado a mí. Yo que tengo el abuso de compartirlo con ustedes, ¿me entiende? Pero el Señor me lo dijo a mí. ¿Dónde está tu fe? ¿Cómo está tu fe? ¿Qué tipo de fe tienes? Y me llevó también a un pasaje del Evangelio donde dice, esto y mayores cosas harán ustedes si tienen fe. ¿Perdón? Como dijo el gato de Shrek. ¿Cuáles cosas? Nos maravillamos de que el apóstol Pablo y el apóstol Pedro, a la sombra de ellos, sanaba enfermos, resucitaban muertos. Y si el Señor nos da una promesa, esto y mayores cosas haréis vosotros, se los está diciendo allá, pero tiene un contexto actual también para nosotros. Entonces, ¿por qué no podemos tener una fe en la actualidad que pueda mover montañas? Si tuviera fe como un grano de mostaza. O sea que nuestra fe, hermanos, no llega, si lo ponemos en esa medida, en ese sistema métrico, en ese sistema de medida, no llega ni al tamaño de una mostaza, porque le pudiéramos decir con toda solvencia, con toda convicción, con toda constancia, con toda firmeza, a un monte, quítate de allí y plántate en el mar. ¿Cómo está nuestra fe? Hermano, este es un balde de agua fría en ayunas. Yo llegué a la conclusión, y voy a hablar por mí, mi fe está por los suelos, hermano. Y a esto le voy a añadir las otras carnalidades que van pegadas a mi falta de fe, desde la perspectiva bíblica. Hermano, esto es serio. Dios no nos ha llamado a estar entretenidos un domingo en la tarde. Dios no nos ha llamado a estar cómodamente sentados, y hay que darle gracias a Él porque tenemos buenas sillas, tenemos un buen aire acondicionado,
Pero no nos ha llamado a estar aquí sentados. Nos ha llamado a poner en práctica y mostrarle al mundo allá afuera nuestra fe en el Señor. Cuando realmente estemos conscientes del tipo de fe que usted y yo tenemos, vamos a poder autoevaluarnos, porque aquí no se trata de que usted y yo vamos a ser la cuarta persona de la Trinidad y vamos a decir fulano no tiene fe. No, veámonos nosotros primero, cómo está nuestra fe para con nosotros mismos, para con Dios. Entonces, ¿qué vamos a hacer cuando lleguemos a una conclusión? Hermanos, nosotros nos estamos esforzando, y cuando digo nosotros lo decimos como familia, mi esposa y yo, nos estamos esforzando por la lectura bíblica. Ya pasamos un proceso de lectura bíblica en menos de 9 meses. Terminamos el 12 de agosto. Luego retomamos la lectura bíblica a través de esta audiobiblia dramatizada. Pero no tiene nada de esfuerzo estarla oyendo y poner una cámara y estarla oyendo y poner el video. Pero ya no solo la oímos, nosotros escuchamos la palabra del Señor. Y tengo más de 2 testigos, aparte de mi esposa, que así lo hacemos. Nuestra hermana María Villa, que nos acompaña todas las noches en nuestro apartamento donde transmitimos. Y ella sabe que no estamos haciendo otra cosa más que escuchando y leyendo la palabra, porque ella también lo hace. Y llevamos ya alrededor de 17 libros leídos del Nuevo Testamento. Y no solo lo hemos leído de corrido, como quizás hicimos cuando nos propusimos leer los 10 capítulos diarios. Lo hacemos con conciencia. Terminamos con lágrimas rodadas en nuestras mejillas, porque nos sentimos confrontados con la palabra. Nos sentimos confrontados con el espíritu que dominaba a Pablo y lo inspiraba para escribir las cartas. Nos sentimos identificados con ese amor que el apóstol Pablo tenía por aquellos que estaban trayendo costumbres paganas adentro de la iglesia. Y decimos, ¿cómo es posible que esto se diera más de 2000 años? Y hoy en día la iglesia lo está viviendo nuevamente, o quizás siempre lo ha vivido y nunca se ha erradicado esas costumbres. ¿Cómo podemos ver de que hay hermanos en la iglesia de Corintios, por ejemplo, que eran tan carnales, que tenían relaciones entre ellos, relaciones sexuales entre ellos, entre padres e hijos, el hijo con la madrastra? Y era común y era aprobado por los líderes de la iglesia, digo pseudo líderes. Y había una perversidad, había una perversidad dominando la iglesia. Y eso sigue existiendo en pleno siglo XXI. ¿Cómo es que la envidia, el celo, el chisme van a estar dominando? El alcoholismo, la drogadicción va a estar dentro de la iglesia, que aún los mismos líderes lo practiquen. Hermanos, nosotros que estamos de este lado, nos sentimos confrontados cuando el apóstol Pablo le está escribiendo a estas iglesias y está enfrentando problemas que hoy en la actualidad son el pan de cada día. Deslealtades, concupiscencia, celos entre un líder y otro. Vemos que allá en la carta de Juan, el apóstol Juan le dirige la carta en su segunda carta, el apóstol Juan, porque son 3 cartas del apóstol Juan, el anciano, dirige la carta a un amigo de él que se llama Gallo, que ya el apóstol Pablo lo había bautizado, porque el líder, Diófetres, si no me equivoco, no quería saber nada que viniera del apóstol Juan. Y le mandan, habían unos, maestros itinerantes, le llama el apóstol Juan, que consiste en lo que usted ve ahora, que a veces tenemos un pastor, un predicador invitado y viene y predica, pero no es parte de esta iglesia, sino que tiene su propia iglesia, pero le damos la oportunidad para que el Señor lo utilice y nos pueda compartir la palabra. El apóstol Juan le llama a ellos maestros itinerantes, y también lo hace el apóstol Pablo.
Entonces estos maestros itinerantes enviados por el apóstol Juan no eran recibidos en esa comunidad cristiana donde el líder era Diófretes. Entonces, para que no tuvieran un bochorno, no fueran achicados, no fueran maltratados, el apóstol Juan le dirige esa carta a su amigo personal, Gallo, que es parte de esa iglesia, y le dice: entiende encarecidamente a los maestros itinerantes que tendréis por visita. Entonces digo yo, también habían estos celos, estas envidias, aún en los líderes de la iglesia primitiva. Pero ahora vengámonos aquí, Canoga Park, este 26 de septiembre. ¿Qué estamos haciendo usted y yo para erradicar esto en la medida de las posibilidades, de nuestras posibilidades? Erradicar lo que no sea una característica que nos distinga en el resto de iglesia. Desde que abrimos y aperturamos esta iglesia, esta obra del Señor, dijimos una iglesia diferente, y no nos referíamos a un simple eslogan bonito que captara la atención de las demás personas. Es a vivirlo, realmente ser diferentes. Que allá otras iglesias no nos identifiquen como que somos los mismos chismosos de siempre, los mismos resentidos de siempre. No, que vean que hemos crecido espiritualmente. Que vea que esas 16 cartas que ya leímos o 17 libros que hemos leído del Nuevo Testamento realmente nos han transformado. Y no es una transformación que surge de la noche a la mañana, es un proceso. Lo hablábamos en los sermones anteriores. Es un proceso en el cual tomamos la decisión con esta fe, constancia, firmeza, lealtad, honradez, fidelidad, en esa determinación tomada para que el Espíritu Santo obre en nosotros todo aquello y cambie, transforme todo aquello que haya necesidad de ser cambiado en nuestra vida. Y quizás algunos necesitamos una transformación total. Yo me he puesto en perspectiva mi vida. Yo me hablo a mí primero. Este mensaje y los demás mensajes no tienen dedicatoria, hermano. Si alguien produce incomodidad, dele gracias a Dios, Dios le está hablando. Yo pasé 2 noches, aún a pesar de mi ojo. Y mi hermano Ricardo no me deja mentir. 3 de la mañana he estado yo leyendo la palabra del Señor, en ocasiones quebrantado porque yo no me siento digno. Yo no me siento digno de pararme detrás de este púlpito y predicar la palabra del Señor, cuando aún en mi corazón anidan todo aquello con lo que el Señor me confronta cuando leo su palabra. Y le digo: Señor, yo no quiero caer en la hipocresía religiosa. Yo no quiero ser uno más del montón. Yo quiero ser diferente. Yo quiero predicar tu palabra con solvencia, que no tengo otra mujer, que no me estoy robando el dinero, que ni diezman, que no estoy... ¿Cuál es la otra? 3 problemas de falda. Que no estoy haciéndolo esto por tener fama. ¿De qué me sirve la fama a mí? ¿Cree usted que los 400 likes que tiene nuestra página me mandan un cheque a mí por eso? No, hombre. Si el estar en una red social es compromiso, mayor demanda. Si uno no puede andar libremente en ningún lado, menos mal que siempre salgo con mi esposa y peor hoy que estoy choco, solo ella maneja. ¿Por qué no señalan? Hey, si a usted ya lo conozco. Fuimos una vez cuando nos congregamos en la iglesia anterior donde nos congregamos nosotros. Fuimos con un matrimonio y fuimos allá a comer comida iraní cerca de Culver City. Y nosotros, que ya corregí esa parte, teníamos la costumbre de bromear así. Le decíamos al hermano que nos había invitado: hey, hermano, buen día, para que nos tomemos un tequilita. ¿Cuándo yo he tomado, hermano? Bueno, antes de ser cristiano, por supuesto. Y en ese sistema de bromas, ojo, hay que tener cuidado con las bromas. Usted no sabe quién está a su alrededor.
Pues como supuestamente el restaurante era iraní, que dijimos nosotros, y todos así algo güeros y otros con características orientales, dijimos, aquí nadie habla español. Yo no hablo inglés, hermano. La única que habla inglés es mi esposa. Aquí se ha criado, casi nace por aquí. Entonces, y en ese juego de palabras y de bromas, llega la mesera, nos deja el menú, y luego llega el mesero y nos dice qué van a querer en español. Ya decidieron qué van a tomar. Y cuando nos dijo qué van a tomar, y nos sugiere en otro menú la lista de bebidas alcohólicas, vinos, whisky. Y le dijimos, no, nosotros no tomamos. Que como escuché la broma de ustedes, dijo, si yo sé que ustedes son cristianos, baldada de agua helada en la cara. ¿Y cómo me conoce? Le digo, ¿cómo nos conoce? A usted yo lo he visto que lee la lectura antifonal allá en Hollywood, me dijo. No pensaba ser tan famoso. Pero hermanos, como el apóstol Pablo dice, somos cartas leídas. ¿Qué tal si nosotros cometemos la burrada de tomar, confiados en que estamos en otra ciudad y aquí nadie nos conoce? Dios siempre manda ángeles para recordarnos que Él ya puso sus ojos en nosotros y que debemos de actuar a la altura de lo que somos llamados, hijos de Dios. No somos hijos de Dios los domingos porque venimos con una Biblia, nos ponemos el saco y la corbata y venimos con las mejores vestiduras. Agradar a Dios. Somos hijos de Dios porque hemos confiado, hemos creído, hemos puesto esta fe en ese sacrificio vicario en vez de nuestro Señor Jesucristo, en vez de nosotros, que nosotros merecíamos estar ahí. Por eso podemos decir con toda convicción, hemos sido justificados, hechos justos, declarados no culpables, aún porque la evidencia estaba contra usted y contra mí. Todos hemos pecado y estábamos destituidos de la gloria de Dios. Pero a través del sacrificio de Cristo, Dios ya no nos ve a usted y a mí por lo que somos, nos ve a través de la lupa de la sangre de Cristo. Entonces ve a cada uno de nosotros con esa lupa y dice, no, este es mi hijo. Y si hemos sido hechos hijos, también coherederos juntamente con Cristo. Y lo afirma el apóstol Pablo. Y juntamente con ello viene el otro paquete, que somos también coherederos de la gracia. Y nos convertimos en cogobernadores en el reino milenial. Usted y yo vamos a gobernar con Cristo, según nuestras obras en la fe depositada en Él. Por eso es de vital importancia. Yo anhelo gobernar. Yo anhelo tener un montón de gente a cargo mío, allá en el reino milenial. Yo anhelo ser un gobernador del Señor. Y si en lo poco me eres fiel, en lo mucho te pondré. Entonces, mi amado hermano, quiero concluir con esto. Que esta parte de la Escritura, este tiempo que nos hemos dado, quizás un paréntesis, para realmente hacer conciencia en base a nuestra fe, qué tipo de fe tenemos, nos sirva no para defraudarnos, no para desanimarnos, por el contrario, para cobrar ánimos en Él, para poder venir en oración y decir, Señor, quizás mi fe estaba mal encauzada, estaba mal enfocada, no tenía base sólida en base a tu palabra. Pero gracias porque esta tarde nos has abierto la luz del entendimiento y nos has llevado a dimensionar lo que la fe significa. Y lo que la fe puesta en tu Hijo Jesucristo puede hacer en cada uno de nosotros. Y podemos convertirnos a través de esa fe que cultivemos en nuestro corazón, convertirnos nosotros en instrumentos de Dios para poder hacer un efecto multiplicador de esta fe en esta sociedad tan necesitada de la gracia y del amor de Dios. Entonces podemos decir, somos hijos de Dios. Tenemos fe que lleva implícito, como lo hemos aprendido esta tarde, fidelidad. ¿A quién? A Dios, no al pastor, no al líder, a Dios. Fidelidad, constancia en lo que hacemos para el Señor. No empecemos algo y lo dejemos a medias.
Seamos constantes. Dice la palabra del Señor, y todo lo que hagáis, hacedlo como para el Señor, porque de Él recibiréis recompensa. No del pastor, no del predicador, no del líder. Viene del Señor. Lleva implícita lealtad. ¿A quién? A Dios. Que hay cosas en la palabra que yo no estoy de acuerdo porque me afectan mis intereses carnales, pero tengo que ser leal a la palabra. Porque yo no haya trabajado realmente aquello que viene de mi naturaleza carnal, que no es naturaleza humana, es naturaleza carnal, lo que yo he estado alimentando diario. Y me he vuelto carnal porque no estoy alimentando el espíritu a través de la lectura y la oración y la intimidad con el Señor, sino que estoy viendo otras cosas. Usted sabrá. Entonces, me he vuelto desleal al Señor. Y no estoy siendo honrado con Él. No le estoy honrando a Él. Primero con lo que Él me dio, con lo que a Él le corresponde por ley. Segundo, con lo que me ha dado adicionalmente, mis hijos. ¿Estoy honrando a Dios a través de mis hijos? ¿Estoy guiándolos por el camino correcto, por el camino de la verdad? ¿Por el camino de la voluntad de Dios? ¿Qué es la fe? ¿Estoy mostrando realmente que tengo fe, siendo constante, siendo responsable en mi trabajo? Si la fe no solo es para la iglesia, hermano, cuando el tiempo que nos congregamos, la fe hay que aplicarla en nuestro diario vivir, las 24 horas de los 7 días de la semana. Que mi jefe pueda ver algo diferente, que esté interesado en contratar otro creyente, otro cristiano, porque somos diferentes. Somos responsables, damos la mía extra, y no por el interés del overtime, sino porque nos agrada, nos apasiona, porque todos se lo estamos haciendo al Señor. Entonces, y solo entonces, podemos entregarle o heredarle a nuestros hijos una mejor sociedad. No esperemos que el gobierno haga algo que nosotros estamos llamados a hacer primero. No deleguemos la responsabilidad a las escuelas con nuestros hijos cuando somos nosotros los responsables de guiarlos y de instruirlos. No esperemos que esta sociedad cambie cuando nosotros no hemos dado las primeras pautas de cambio en nuestra vida. Y la primera pauta es volvernos al Señor. Buscarle al Señor mientras pueda ser hallado. El que tenga oídos para oír, que oiga. Maranata, el Señor viene pronto. Inclinamos nuestro rostro y oramos. Amadísimo Padre, que reinas en los cielos y en nuestro corazón, queremos esta noche, esta tarde, darte la gloria y la alabanza a ti, Señor, por esta palabra. Porque realmente, Señor, has estremecido la profundidad de nuestra alma y de nuestro corazón. Nos has puesto en contexto, Señor, con nuestra vida. Que quizás, Padre, como lo hiciste conmigo, alguno de mis hermanos quizás se pueda identificar esta tarde con alguna o con toda de esta predicación o esta meditación que nos has dado, Señor, a través de la palabra fe. En nuestra tarea, Señor, al salir de este servicio, realmente hacernos una autoevaluación. ¿Qué nivel de fe hay en nosotros? Si es que la tenemos. ¿Y qué vamos a hacer, Señor, con la guianza, con la ayuda de tu Espíritu Santo para fortalecer, desarrollar esa fe? Que una fe que tenga fundamento bíblico, una fe puesta, Señor, en tu palabra, en tu ley, puesta en tu Hijo Jesucristo, que lleve implícita la palabra amor y verdad, Señor. Amor hacia nuestros semejantes, amor a tu palabra, verdad en cada una de nuestras acciones. Que no lleven dolo, Señor, que no lleven la intención de destruir, de minimizar, de valorar, Señor, la vida de nuestros hermanos. Que lleven la intención de abonar y edificar, Señor, abonar a su crecimiento espiritual, a su dependencia de ti. Que esta tarde, Padre, podamos realmente reflejar un cambio en nuestro diario vivir. Que no pensemos en el mañana cuando no hemos terminado el hoy en nuestras vidas. Que no dejemos para la mañana lo que podemos empezar, Señor, a dar frutos de cambios en nuestra vida.
frutos dignos de arrepentimiento. Que no esperemos leer tu palabra mañana, Señor, cuando hoy tenemos el tiempo de hacerlo. Que podamos poner como prioridad, Señor, esa intimidad, desarrollar, fomentar esa intimidad contigo. Y si 10 minutos vamos a dedicar, Señor, que sean 10 minutos de calidad. Que no elaboremos listas repetitivas de lo que necesitamos, sino por el contrario, que te podamos dar el espacio a ti a contestar cada una de nuestras peticiones de nuestro corazón. Que podamos darnos el espacio, Señor, y desarrollar nuestro oído espiritual para escuchar tu voz, para conocer de primera mano tu voluntad, Señor, porque tú hablas a nuestras vidas a diario. Pero nosotros nos hacemos los desentendidos, nos hacemos los oídos sordos. Justificamos nuestro cansancio para dormirnos dentro del servicio, cuando venimos con la disposición de alabarte y de adorarte a ti. Venimos con la disposición que tú nos hables, pero estamos pendientes de las redes sociales, de nuestros móviles. Hemos determinado desde días anteriores venir y congregarnos, pero se nos acaba el entusiasmo cuando recibimos una llamada, tenemos una visita, Señor, y cambiamos el orden de prioridades. Y ahora que la venida de tu Hijo se aproxima, que la venida de tu Hijo está a las puertas, Señor. Queremos ser encontrados con una fe sólida, puesta en Él. Que el anhelo de nuestro corazón sea anhelar, Señor, esa pronta venida, para que podamos gozarnos, y no lo decimos de una forma egoísta, porque sabemos que se va a dar en el tiempo tuyo y perfecto. Hasta que el último incrédulo, hasta que el último inconverso, Señor, abra su corazón al señorío de tu Hijo amado Jesucristo. Serán salvos los que tengan que ser salvos. Y así como en la iglesia primitiva, después de las predicaciones, dice, y el Espíritu del Señor añadía a los que debían de ser salvos. No es un esfuerzo humano, es misericordia de Dios. No es la metodología y la estrategia de hombre, es la gracia redentora de Cristo. Usted que nos sintoniza a través de nuestra transmisión completamente en vivo, quisiéramos hacerle una pregunta. Hay determinaciones, decisiones que a lo largo de nuestra vida estamos obligados a tomar. Una de ellas es de qué vamos a vivir en nuestra vida. Quizás aprender un oficio, estudiar una carrera universitaria. La segunda, con quién vamos a compartir nuestra vida o el resto de la vida. Quizás algunos ya tomamos esa decisión y no hay vuelta para atrás. Pero otros quizás están en ese proceso y van seleccionando a quién van a elegir como pareja para formar una familia. Pero la tercera pregunta, y no la menos importante, ¿dónde vamos a pasar la eternidad? La Biblia, la palabra de Dios, nos enseña que solo hay dos caminos: el cielo o el infierno. Y quiero hacer énfasis en el cielo, ese camino donde no se va por ser bueno, por hacer buenas obras, se va por creer en Cristo Jesús, por depositar esa fe que ya estudiamos esta tarde, en qué consiste la fe, según la etimología de la palabra y sus raíces griegas y hebreas. Si usted y yo cree que Jesucristo es el Hijo de Dios, que vino al mundo y derramó su sangre allá en la cruz del Calvario y que resucitó al tercer día, como lo hemos aprendido en estudios anteriores, lo que enseña el apóstol Pablo en la carta a los Romanos capítulo 10 versos 9 y 10, porque con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa para salvación y vida eterna. Hoy tiene usted la oportunidad de elegir esa tercera pregunta: ¿a dónde va a pasar la eternidad? Los que estamos reunidos en este recinto que llamamos templo, hemos tomado una decisión: pasar nuestra eternidad en el cielo. Es la oportunidad que usted pueda elegir esta tarde ir al cielo, no por ser bueno, sino por abrir su corazón al señorío de Cristo. Le animo que allí donde usted se encuentra, pueda usted, con la ayuda del Espíritu Santo, tomar esta determinación. Y si es así, le pediría que repita una oración corta pero poderosa. La oración en sí no salva. Lo que salva es la actitud que su corazón tome ante esta oración.
Le animo a que repita después de mí, cierre sus ojos, incline su rostro en señal de reverencia a la palabra de Dios. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador. Reconozco, Señor, que soy pecador, que he fallado, he faltado a tus mandamientos, he pecado. Por lo cual te pido me perdones, me selles con tu Espíritu Santo, que sea Él el que realice esa obra transformadora en mi ser. Perdóname. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar, y que esta tarde mi nombre sea inscrito en el libro de la vida del Cordero, para que cuando yo muera o tú vengas por mí, vaya directamente a tu presencia. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén, amén y amén. Mi amado hermano, si usted hizo esa oración, le invitamos a que nos deje allí en el chat una manita levantada para orar por usted y con usted. Somos Casa de Oración Silmar y hoy por hoy nos estamos congregando de forma virtual de lunes a viernes a las 8 de la noche, hora de California, en nuestro programa Remendando el Alma. El día sábado, 6 de la tarde, siempre tiempo de California, en un servicio virtual. Y el día domingo lo hacemos de forma presencial aquí en nuestro templo, ubicado en el 7056 Millwood Avenue, en la ciudad de Canoga Park. El código postal es 91303. Si el Señor pone en su corazón el deseo de acompañarnos, por favor, le pedimos que no se resista. El Señor tiene grandes y maravillosos planes para usted. Es mi oración, que el Señor le bendiga.